hace un matemático cuando es chiquito? Fácilmente en sexto grado se pone a resolver polinomios largos él solo. ¿De qué sirve esto? No solamente, como muchos piensan, es hacer profesor. En mi último semestre fue que yo me pude dar cuenta que era lo que me gustaba. Cómo hacen este tipo de abstracciones y análisis en los ejercicios es realmente impresionante. Si de la ingeniería lo que te interesa es las matemáticas, estudia matemáticas. Saludos a todos, estamos aquí en una nueva emisión del podcast Así me decidí. Hoy vamos a hablar de una carrera que para algunos puede ser todo un mito y un poco asustadora, pero para otros seguramente es una pasión increíble que llevan en su corazón. Así que estamos hablando de cómo se decidieron por estudiar matemáticas. Y para esto, para contarnos esta historia, nos acompaña la egresada Gabriela Marín. Ella trabaja en la empresa Trading Solutions Co. y trabaja como Pricing Executive. También nos acompaña Eliana Rodríguez. Ella es estudiante de séptimo semestre, además es una estudiante destacada que hace parte del cuadro de honor y pertenece al grupo estudiantil de matemáticas Bourbaki. ¿Lo dije bien? Bourbaki. Bourbaki. Y nos acompaña también Lena Palencia. Ella está en el Centro de Acompañamiento Estudiantil, psicóloga, por supuesto. ¿Qué hace un matemático cuando es chiquito? Un matemático fácilmente, sin saber que va a ser matemático, porque yo no Ajá. sabía que iba a ser matemática. Ok. Fácilmente en sexto grado se pone a resolver polinomios largos él solo. Ok. Sí fui en sexto grado. También me pasaba que mi hermano No te mayor- voy a preguntar qué es un polinomio. No, tampoco vamos a hablar de eso. Vamos a hacer así para que sabemos que es un polinomio. También me pasaba que mi hermano que ya está en octavo, noveno, que ya se da álgebra, mi hermano mayor cuando daba eso y usaba el álgebra de Baldor, yo en cuarto o quinto grado le decía, pero ¿qué es eso? Y me interesaba mucho y yo, pero yo eso lo puedo hacer, eso es fácil. Y hacía esos ejercicios a veces que quizá eran sencillos, si los vemos ahora, pero desde chiquita sí tuve una pasión. Recuerdo que durante varios años, cuando estaba pues en primaria, siempre me interesaba de dónde salían las cosas, porque eran muy mecánicos los resultados y yo siempre estaba como que, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? La curiosidad. Sí, y sinceramente yo no tenía ni idea que era una demostración, sino cuando llegué como hasta décimo u 11 grado más o menos. Entonces, sí, creo que eso Yo en ya es primer innato. semestre. Como que empezamos desde pequeños a tener esa curiosidad de dónde sale todo. ¿Qué habilidades, además de estas que ustedes tenían, que les hicieron decir, bueno, voy a estudiar matemáticas definitivamente? Hablemos de ese momento, de esa decisión. La curiosidad, o sea, acompañando lo que dijo mi amiga Eliana, o sea, en décimo y 11 yo también lo mismo, o sea, ¿por qué me dices esto? ¿Por qué me defines la derivada de tal función así? Y era como, yo quiero entender por qué se estableció así y cómo llegaron a ese resultado. Pero además de eso, pues sí hay ciertos componentes de que se ha dado, digamos, a los cálculos o al álgebra, que sería con mucha lógica. Entonces, Capacidad de concentración. capacidad de concentración y la disposición. La disposición porque la carrera de matemáticas no es como que, bueno, lo estudio un día y listo, ya, estoy preparado. Es algo de disposición, de entregarte por completo, no que me entrego a medias y entender a medias. ¿Qué es? Nos ¿Qué es colocan- demostrar? A ver. Yo iba a preguntar Esa es una eso porque pregunta ya lo han muy- dicho 3 veces. Sí, exacto. Sí, o sea, nosotros, por ejemplo, vemos lo que hay detrás de lo que de lo que son los resultados. Por ejemplo, una derivada, vemos por qué eso funciona, no simplemente aplicarla y ya, sino fundamentarla correctamente, seguir un paso a paso, el ver de dónde salió. Eso básicamente como que a gran escala es demostrar, ver Ok. de dónde salen las cosas. Entonces, ese es el trabajo principal de los matemáticos, encargarse de ese fundamento, de ese funcionamiento detrás de las cosas y pues, valga la redundancia, ver que sirvan, ver que se pueden aplicar, ver que en algún punto, a pesar de que no se puedan ver a simple vista, están correctas. ¿De qué sirve esto? Ok. En la vida práctica, esas demostraciones,
en qué cosas en la vida práctica se ven. Te diría que funciona, o sea, que aporta a tu mente en todo sentido. En la escritura, porque tú no le puedes presentar una demostración mal escrita al profesor. Mal escrita quiere decir ortografía, ¿cómo se dice? Redacción. Caligrafía, la redacción. Tú no puedes salir con algo incoherente. O sea, si vas a decir si esto, entonces esto, esa consecuencia debe ser coherente con la condición que estás presentando. Y además, sí, la parte de matemática que van a hacer que los cálculos, que el desarrollo del ejercicio, por así decirlo. Entonces, tú aprendes a tener una lógica para pensar las cosas, o sea, te enfrentas a un teorema y tienes que demostrarlo y tú dices, si no lo has visto antes, tú dices, ¿por dónde empiezo? O cómo lo desarrollo, ya lo empecé y ahora después de esto, ¿qué hago? Okay. Y cómo lo finalizo. Muchas veces, o sea, siendo completamente sincera, a mí me costaba mucho una materia, teoría de números, y muchas veces yo empezaba la demostración y llegaba a la mitad. Y así me tocaba entregar el parcial porque yo decía, es que no sé cómo seguir y prefiero no seguir y llegar y que, bueno, el resultado es tal y quedó demostrado y que sea como un paso que no tiene sentido. Entonces yo decía, no, hasta aquí llegué, hasta aquí es lo que yo considero que es como coherente. Entonces, como matemático, tú terminas la carrera y tú tienes un pensamiento distinto al de las personas. A ti te presentan algo y tú dices, bueno, ajá, ¿y por qué por qué se hacen las cosas así? Bueno, pero esto no es coherente con esto que me dijiste primero. O sea, siempre vamos a ir más allá y vamos a dudar de todo. Eso sí, uno duda de todo hasta entender bien y probablemente te lo haga mejor. Te lo haga mejor porque pensamos en cómo llegar a los resultados de mejor manera y de forma obviamente más rápida. Volvamos al momento de la decisión. Uh-huh. Y entonces ustedes le cuentan a sus papás, voy a estudiar matemáticas. En primera instancia me dijeron que no. O sea, mis papás, duré como un año para convencerlos de que realmente quería estudiar matemáticas. Y ya se decidieron, fue como cuando estaba inscrita en la universidad. Y ya cuando les empecé a explicar a qué se podía dedicar un matemático, que no solamente, como muchos piensan, es hacer profesor, ya ahí empezaron a cambiar un poco la perspectiva, porque era siempre una negativa y creo que suele ser bastante usual que los papás cuando desconocen de algo pues digan que no porque no va a ser bien para nosotros, pero creo que si eso te hace feliz y tiene bastante campo pues podemos optar Sí, por o esas sea. opciones. ¿Qué pasó después de que te inscribiste? ¿Le sustentaste como que estas son las salidas que va a tener? O... Sí, claro. Yo les empecé a explicar pues todas las salidas profesionales que en las que podía desempeñarse un matemático. Uh-huh. Y también, pues no solamente mis papás, sino mi familia en general. Okay. Y más porque mis papás querían que yo estudiara medicina. Entonces el contraste de una carrera de números a medicina es bastante grande. Entonces sí me tocó como que el trabajo de convencerlos y principalmente era por lo que yo quería. Y bueno, básicamente fue eso. ¿Y cómo aterrizaste al yo quería? Bien, yo siempre me he enfocado bastante como que en la parte de números. Okay. Eso lo he tenido bastante claro, pero al principio yo quería una ingeniería. Uh-huh. Y cuando conocí que existía la carrera de matemáticas, porque yo no sabía, que fue gracias a un profesor. Igual que tú. Y fue por el área que se le complica a Gaby, que es teoría de números. Yo me di cuenta, en ese momento no sabía, pero fue gracias a eso. Yo dije, ¿será o no será matemáticas? Claro, porque tenía mucho miedo de que no fuera capaz para afrontar esa carrera. Y al final fue como que, bueno, voy a intentarlo. Si no, que sea lo que Dios quiera, pero voy a intentarlo. Y bueno, me metí. Y yo creo que voy bien, claro. Bueno, hablemos un poco de esos ámbitos donde se desempeña un matemático. Gabriela, tú estás trabajando en una empresa. Cuéntanos un poco de tu experiencia ya en el campo de la vida real. Bueno, no llevo mucho, apenas llevo 3 meses. Todavía soy principiante en la empresa. Vamos a dejarlo ahí. Actualmente estoy en una empresa que se concentra, o sea, su campo es el comercio exterior. Como matemática te puedo dar distintos aportes a lo que daría pues otro profesional.
Bueno, eso considero yo. Ok. Entonces, lo que estoy haciendo ahora mismo, yo tengo un comercial y tengo a mi lado un operativo. Entonces, mi comercial me pide ciertas rutas de ciertas solicitudes, requerimientos de los clientes que tenemos, y yo me encargo de buscar la mejor forma de tener un buen precio para esa ruta, sea una ruta marítima, sea una ruta aérea, lo que sea. No es algo directamente de matemáticas, pero yo lo veo como que fui rápida para aprender gracias a mi carrera. ¿Qué te gustaría? Sinceramente, en mi último semestre fue que yo me pude dar cuenta que era lo que me gustaba. Porque cuando empecé la tesis con el profesor Jairo Hernández, ay, buen profesor, me di cuenta que amaba mucho la investigación, o sea, que la amo mucho la investigación, cuando antes decía como, no, como que seguir estudiando eso, no, o sea, seguir por el lado de la academia, como que no me llama, no me convence. Y ahora es como que si me ponen a estudiar 3, 5, 6 años más de esa carrera, o sea, si sea matemáticas puras, es como tengo totalmente la disposición para hacerlo. Antes no. Entonces, a futuro sí quiero hacer un posgrado. Eliana, ¿cómo está siendo esta experiencia para ti que todavía estás en Uninorte y cómo te ves en el futuro? Yo, un poco a diferencia de Gaby, sí tengo claro que quiero la academia, también quiero hacer un posgrado. Hablemos de la experiencia Uninorte, porque ustedes se decidieron además no solo por matemáticas, sino matemáticas en Uninorte. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo está siendo esa experiencia? Además de nuestro esfuerzo, el apoyo de los profesores. O sea, son como unos padres para nosotros y creo que como que ese aliento que nos dan constantemente influye tanto en nuestro desempeño como en nuestra mentalidad sobre la carrera. Y así como Gaby, por ejemplo, tuvo ese apoyo del profesor Jairo, que es un excelente profesor, yo también he tenido la influencia del profesor Ismael, que es también como un padre para nosotros. Respecto a la experiencia Uninorte, pues creo que ha sido maravillosa. Hemos tenido apoyo no solo de los profesores, sino también de nuestra coordinadora. Esos consejos de mirar más allá de solamente enfocarnos a estudiar, sino cómo nosotros podemos contribuir con lo que sabemos, cómo podemos participar en las actividades de la universidad desde nuestra participación pues como matemáticos en preparación, y creo que es bastante importante porque no nos cerramos al mundo. Matemática tiene demasiadas salidas, no solo la investigación que ustedes han comentado, pero la docencia que te gusta a ti, por ejemplo, pero también todo el tema de la tecnología, de la energía, ahora mismo todo el tema de la inteligencia artificial, incluso temas gubernamentales, las finanzas. Yo conozco un poco desde mi humilde profesión, porque tengo un amigo que es matemático y él hizo con sistemas doble programa. Entonces cursábamos al tiempo, yo cursaba psicología y el sistemas, y verlo a él cómo hacen este tipo de abstracciones y análisis en los ejercicios es realmente impresionante. ¿Qué, para cerrar, le dirían a un muchacho, una muchacha que está en este punto de la decisión? ¿Será que me voy por una ingeniería? ¿Será que me voy por una matemática? Convénzanlos. Si de la ingeniería lo que te interesa es las matemáticas, estudia matemáticas, porque era mi caso. Excelente, me encanta. No tengan miedo, o sea, es una carrera, no voy a decir como cualquier otra, pero es una carrera que también necesita disciplina, necesita empeño, necesita pues como perseverancia, exacto. Entonces no solamente es como que ese talento matemático, como muchos creen que debemos ser genios para entrar a la carrera, sino que estés comprometido. Nos vemos en un nuevo episodio. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.